Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a tocar un tema que por desgracia es algo por lo cual todos vais a tener que algún día pasar. Si eres un propietario de gato, seguro que en un momento u otro tu gato va a fallecer. Por la razón que sea, esto lo analizaremos después. Y en ese momento es normal que te preguntes qué vas a hacer, qué pasa cuando un gato muere en casa, qué es lo que tendrías que plantearte, cómo actuar, etcétera, etcétera. Es esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de darte una serie de consejos básicos y generales aplicables a cualquier país con independencia de la legislación que en cada país tengáis. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Aunque afortunadamente cada vez las mascotas, igual que las personas, viven más años, lógico y normal, y es ley de vida, que llegará un día en el cual pues vuestra mascota, en este caso un gato, pues va a fallecer. Aquí de entrada pueden ocurrir dos grandes situaciones. Que vuestro gato muera en un centro veterinario, con lo cual lógicamente vais a contar con el apoyo y el soporte de vuestro veterinario, que os indicará en función de cada país los pasos que tendréis que dar. Y en segundo lugar, que vuestro gato sea un gato, como la gran mayoría, que va simplemente al veterinario de vez en cuando, una vez al año o lo que sea, y que por la razón que sea, pues un día os lo encontráis en su camita, que ha muerto, que ya no respira, etcétera, etcétera, y ya veis que por el estado de su cuerpo, rígido, frío y demás, pues que el animal ha fallecido. En esta situación, por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenéis que hacer? De entrada os tengo que decir, por lo menos aquí en España es así, y me imagino que en la gran mayoría de países también, que está completamente prohibido meter al gato en una bolsa de plástico, tirarlo a la basura o enterrarlo discretamente en el jardín. Esto está completamente prohibido. Esto os podéis enfrentar en función de cada país a una denuncia importante. Lo de enterrarlo, es cierto que en ciertas ocasiones se permite con una serie de condicionantes, es decir, hay que avisar a las autoridades, ellos te dirán a qué profundidad tienes que enterrarlo, porque esto varía en cada país, con una serie de condicionantes, te pedirán la causa por la cual tu gato ha fallecido, con lo cual pues tendrás que llevar algún tipo de certificación médica que justifique que tu gato no tenga alguna enfermedad de tipo infectocontagiosa que pueda contaminar las tierras, acuíferos y demás, y te pedirán también que no lo entierres nunca cerca de corrientes de agua, pozos, manantiales, etcétera, por posibles contaminaciones cruzadas. Esto hasta cierto punto es lógico. Quitado de este extremo, que sería el enterramiento, digamos, muy particular, también, al menos aquí en España, cada vez florecen más los cementerios para mascotas, para perros y para gatos, y para cualquier tipo de animal en general. Esto, pues, y ahí las tarifas, esto es como los colores, hay para todos los gustos. Y yo conozco cementerios que, honradamente, lo siento mucho, pero se aprovechan descaradamente del dolor que el propietario de la mascota está teniendo en ese momento, cosa que, como podéis entender, nunca probaré. Luego tenemos el siguiente grupo de variedades o de opciones, que es la incineración. Y la incineración se puede hacer básicamente de dos maneras. Una es una incineración colectiva, que básicamente consiste en avisar a las autoridades locales y ellos vienen, te recogen el animal y se lo llevan a una incineradora colectiva. Esto, el problema que tiene es que no te van a dar luego por separado las cenizas de tu mascota, sino que como se mezcla con otras tantas, pues un poco lo vas en ese sentido a no conservar estos restos de tu mascota, caso de que los quieras conservar. Pero tiene la gran ventaja de que es mucho más económico. Y luego tenemos el otro extremo, las incineradoras privadas, donde incluso tú puedes recoger las cenizas de tu mascota, de tu gato en este caso, y lógicamente pues con ello hay empresas incluso que te hacen cosas de auténtica artesanía, te hacen joyas, te hacen colgantes, etcétera, porque por ejemplo te cogen las cenizas y te las convierten en un diamante. Esto es curiosísimo, pero esto a día de hoy se da. Desconozco si en América se hace, pero aquí en Europa cada vez es más frecuente.
y la gente pues le gusta, porque oye, tienes un recuerdo, etcétera. Yo esto lo respeto muchísimo, pero ya tiene un precio distinto. Una incineración colectiva puede estar alrededor de los 50-60 euros en función de la comunidad autónoma. Una incineración individual, pues aquí ya cada cual, ¿no? Porque ahí es como cuando te entierran a una persona, pues ataúdes, pues aquí urnas, que si le vas a hacer un detalle, pues tal, toda una serie de circunstancias que encarecen mucho, pero que ya hay muchas empresas que se dedican a ello. Y luego hay un tema que también me gustaría tocar, que quizás tiene relación con esto, y es ¿qué ocurre si en lugar de ser tu mascota la que fallece en casa, eres tú? ¿Qué va a pasar con tu mascota? Esto es un tema que cada vez también me pregunta más gente, porque se está dando y cada vez más toda una serie de movimientos sociales que intentan pues hacer que las posibles mascotas, hay gente que se lo pregunta mucho, puedan ser sus herederos, qué va a pasar con la mascota, con quién va a quedar, etcétera, etcétera. Yo, como no soy jurista, no os puedo dar una explicación jurídico-técnica desde el punto de vista legal, pero en este vídeo, un canal amigo de la casa, de ASEPYME, pues os explicarán claramente si en vez de ser vuestra mascota la que fallece, sois alguno de vosotros, qué va a ocurrir con vuestra mascota. Esto lo considero yo importantísimo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias. Fijaros en este vídeo porque es importantísimo y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.